En un rincón estratégico del este asiático, un conflicto moldeado por ideologías globales dividió a un pueblo, redibujó fronteras y creó una de las zonas más tensas del planeta. Hablamos de una guerra que muchos creen terminada, pero que en realidad solo está en pausa. La llamada Guerra de Corea no terminó con un acuerdo definitivo, solo fue suspendida, y sus efectos permanecen hasta hoy. Fue un conflicto que transformó la política mundial y dejó cicatrices que aún no han sanado. Este enfrentamiento no solo definió el destino de la península coreana, sino que también se convirtió en el primer gran campo de batalla de la Guerra Fría, donde dos superpotencias midieron sus fuerzas a través de terceros con un costo humano altísimo. Vamos a desentrañar cómo una nación fue partida en dos y por qué, técnicamente, esa división sigue siendo una herida abierta en el escenario global. Antes de convertirse en un tablero de ajedrez geopolítico, Corea era una nación con una historia rica y unificada que se extendía por más de 1000 años. Durante siglos, bajo dinastías como Goryeo y Joseon, Corea forjó una cultura, un idioma y una identidad propios, resistiendo influencias externas y manteniendo su soberanía. Su arte, su caligrafía, su gastronomía y sus tradiciones filosóficas crearon un tejido social único y cohesionado. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, el mundo estaba cambiando drásticamente. Las potencias imperiales de Occidente y un Japón en plena expansión comenzaron a ver la península coreana como un punto estratégico vital para el control del noreste asiático. Esta posición geográfica privilegiada, que antes era una ventaja, se convirtió en una vulnerabilidad. La península se transformó en una pieza codiciada en el gran juego de las naciones, un preludio a la tormenta que estaba por venir. La estabilidad milenaria de Corea estaba a punto de ser destrozada por fuerzas mucho más allá de su control. Con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la rendición de Japón, que había ocupado Corea durante décadas, se abrió una oportunidad para la independencia. Sin embargo, las potencias vencedoras tenían sus propios planes. En lugar de devolver la soberanía de inmediato, Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron dividir la península temporalmente para supervisar el desarme de las tropas japonesas. La línea de división se trazó de forma casi arbitraria a lo largo del paralelo 38. Lo que se pensó como una solución provisional, se convirtió rápidamente en una frontera ideológica permanente. Al norte del paralelo 38, se estableció un régimen comunista alineado con el bloque socialista, liderado por Kim Il-sung con el respaldo de Moscú. Al sur, se formó una estructura capitalista apoyada por naciones occidentales, bajo el liderazgo de Syngman Rhee y con el apoyo de Washington. Las dos Coreas, nacidas de la misma cuna histórica y cultural, comenzaron a caminar por senderos opuestos, preparándose para un enfrentamiento inevitable. La tensión entre los dos nuevos estados coreanos era palpable desde el principio. Ambos gobiernos se veían a sí mismos como la única autoridad legítima de toda la península y aspiraban a la reunificación, pero bajo sus propios términos ideológicos. Lo que comenzó como una división política y una guerra de palabras, evolucionó rápidamente hacia enfrentamientos directos y escaramuzas fronterizas. La situación explotó el 25 de junio de 1950, cuando las tropas del norte iniciaron una operación militar a gran escala, cruzando el paralelo 38. El avance fue rápido y contundente, y en pocos días, la capital del sur, Seúl, fue capturada. La península se convirtió de la noche a la mañana en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría. No se trataba solo de una guerra civil, era el primer choque armado directo entre los dos grandes bloques ideológicos que dominaban el mundo. Las ciudades fueron disputadas, los avances territoriales cambiaban de manos constantemente, y la población civil quedó atrapada en medio de un conflicto que no había elegido. El conflicto en la península coreana dejó de ser un asunto regional casi de inmediato. La comunidad internacional, temiendo la expansión del comunismo, reaccionó con rapidez.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprovechando un boicot de la Unión Soviética, aprobó una resolución para enviar una fuerza multinacional en defensa de Corea del Sur. Estados Unidos lideró esta coalición, que incluía tropas de más de 15 países, en lo que fue la primera intervención militar de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el lado norte no estaba solo. A medida que las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas empujaban a las tropas norcoreanas de vuelta hacia el norte, llegando casi a la frontera con China, el gigante asiático decidió intervenir. Cientos de miles de voluntarios chinos cruzaron el río Yalu para apoyar al ejército de Corea del Norte, cambiando drásticamente el curso de la guerra. La península se convirtió en un campo de batalla global donde soldados de todo el mundo luchaban y morían por ideologías forjadas en capitales lejanas como Washington, Moscú y Pekín. Mientras los líderes mundiales tomaban decisiones estratégicas y los ejércitos avanzaban y retrocedían, la vida de millones de civiles coreanos se desmoronaba por completo. Familias enteras fueron separadas por el avance de los frentes, muchas de ellas para no volver a verse jamás. Millones de personas se convirtieron en refugiados en su propio país, huyendo de los combates con solo lo que podían llevar a cuestas. La escasez de alimentos, medicinas y refugio era constante. Aldeas enteras fueron vaciadas, ciudades quedaron en ruinas, y la rutina diaria desapareció, reemplazada por el miedo y la incertidumbre. Para la gente común, la guerra no era una cuestión de ideologías, sino una lucha diaria por la supervivencia. Los niños crecieron viendo paisajes de devastación, y el tejido social que había unido a la nación durante siglos se rompió violentamente. Esta herida humana, la de las familias divididas y las vidas truncadas, es quizás el legado más doloroso y duradero del conflicto. Después de 3 años de intensos enfrentamientos, con avances y retrocesos sangrientos que costaron millones de vidas, el conflicto llegó a un punto muerto. Ninguno de los bandos logró una victoria militar definitiva. La línea del frente se estabilizó cerca de donde todo había comenzado, alrededor del paralelo 38. Ambas partes, exhaustas y sin perspectivas de un triunfo claro, finalmente aceptaron sentarse a negociar. El 27 de julio de 1953, en la aldea de Panmunjom, se firmó un armisticio, un acuerdo para cesar las hostilidades. Sin embargo, un armisticio no es un tratado de paz, es simplemente una tregua. Se creó así la zona desmilitarizada de Corea, una franja de tierra de 4 kilómetros de ancho y 250 de largo que actúa como una zona de amortiguamiento. Hoy, esta frontera es una de las más fortificadas del mundo, un recordatorio constante de que la guerra técnicamente no ha terminado. El armisticio de 1953 silenció las armas, pero no resolvió el conflicto subyacente. Técnicamente, la guerra nunca terminó. Las dos Coreas siguen oficialmente en estado de guerra porque nunca se firmó un tratado de paz. Desde entonces, viven separadas por la zona desmilitarizada, con sistemas políticos, económicos y sociales profundamente diferentes y a menudo antagónicos. Corea del Sur se transformó en una vibrante democracia y una de las economías más avanzadas del mundo, con ciudades bulliciosas como Seúl. Corea del Norte, por su parte, se mantuvo como un estado totalitario y aislado, con una economía centralizada y una sociedad controlada bajo la dinastía Kim. El contraste entre ambas es abismal. Mientras en el sur la gente vive conectada al mundo, en el norte la información está estrictamente controlada. La división ha creado dos mundos paralelos, habitados por un mismo pueblo con una historia compartida pero un presente y un futuro radicalmente distintos. Décadas después del cese de las hostilidades, la península coreana sigue siendo uno de los puntos más calientes del planeta. La llamada guerra olvidada sigue influyendo de manera decisiva en las decisiones diplomáticas, las alianzas estratégicas y el equilibrio de poder no solo en el este asiático, sino en todo el mundo. El programa nuclear de Corea del Norte,
las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos, y las constantes tensiones diplomáticas entre Pyongyang y la comunidad internacional son ecos directos de ese conflicto no resuelto. Cada prueba de misiles, cada declaración provocadora y cada cumbre diplomática es un recordatorio de que la paz en la región es frágil. La península coreana es un microcosmos donde se entrelazan las ambiciones de potencias globales como Estados Unidos y China, haciendo de este conflicto suspendido un factor clave en la geopolítica del siglo XXI. La Guerra de Corea es mucho más que un capítulo olvidado en los libros de historia. Es un recordatorio potente y doloroso de cómo las decisiones de las grandes potencias pueden dividir a un pueblo durante generaciones, creando heridas que el tiempo no parece poder cerrar. Es un conflicto suspendido en el tiempo, una guerra que no ha terminado, y cuyas ondas de choque todavía resuenan en el presente y desafían el futuro. La historia de las dos Coreas nos obliga a reflexionar sobre el verdadero costo humano de los conflictos ideológicos y sobre la frágil naturaleza de la paz. Mientras la frontera siga existiendo y no se firme un tratado definitivo, la península coreana permanecerá como un símbolo de división y una advertencia para el mundo entero. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando los grandes eventos que han moldeado nuestro mundo, dale me gusta al video, compártelo con quienes se interesan por la historia y la geopolítica, y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos documentales. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.